Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Hoy con tema nuevo, ¿no? Vamos a empezar a ver un poco lo que es la ética, ¿no? Que ya un poco la pensamos en lo que eran las disciplinas filosóficas, la nombramos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco de qué se trata. Y aunque sea diferenciar algunos conceptos que nos ayuden a pensar eh, qué es ética y qué no es ética, ¿no? Entonces, bueno, ahí les voy a compartir un PowerPoint en el que vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Compartir pantalla. Bueno, la ética. Dice, la ética es la pregunta por el bien, ¿no? Entonces, en todo caso podemos preguntarnos qué es el bien, ¿no? Eso es lo que se pregunta la ética, ¿no? La nociología, como habíamos visto, se preguntaba qué es el conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, acá y los alcances que tiene y todo eso. La ética se pregunta por el bien, ¿no? ¿Qué es el bien? En todo caso, bueno, entonces podemos ver los problemas éticos en general, podemos decir, bueno, ¿qué es el bien? ¿No? ¿Qué es la justicia? ¿No? Lo que es el bien tiene que ver un poco con si, bueno, qué es una acción buena, qué es una acción mala, pero en general, ¿no? Ser, bueno, buscar algo en general que nos diga, bueno, cómo se pueden fundamentar las acciones buenas. Porque estamos hablando de también una filosofía práctica, por eso también dice cómo debemos actuar, ¿no? Tiene que ver como, no es algo que se queda en el mero conocimiento, como lo que vimos anteriormente, sino que tiene que ver con, con algo que vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana siempre aplicamos nociones éticas, ¿no? Nos planteamos problemas éticos aunque no sepamos que son problemas éticos. Y, por ejemplo, también qué es la justicia, qué es algo justo, ¿no? Siempre está la discusión muy en boga, el tema de si lo justo es legal, si lo legal es justo, ¿no? Hay como, bueno, pero la justicia dice, bueno, ¿cómo se da la justicia en todos los casos? ¿No? Dice, bueno, ¿qué acción sería justa? ¿Cómo se puede fundamentar la justicia en todos los casos? Algo que ya vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pero acá lo importante sería diferenciar tres tipos de conceptos. En primer lugar, la ética, propiamente dicha, con lo que vamos a ver nosotros, la disciplina filosófica que se encarga de pensar todo esto de cómo debemos actuar. La moral, ¿no? O normas morales, ¿no? Que son como leyes, pero que no están sancionadas por el Estado, son como leyes implícitas en una sociedad, ¿no? Y las normas jurídicas, que son las leyes que nosotros habitualmente vemos. O sea, las leyes que sanciona el Poder Legislativo, en el caso de las leyes, o si tienen los decretos que sanciona el Poder Ejecutivo, y que hace cumplir el poder Judicial, ¿no? Esas serían las normas jurídicas. Entonces vamos a ver un poco las particularidades de cada una de estos conceptos. Normas morales. Las normas morales son un conjunto de reglas que se consideran justas y obligatorias. En el sentido de que por vivir, por decirlo de alguna forma, en una determinada cultura o época, ¿no? Los habitantes consideran que es algo que es bueno. Voy a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la humildad. La humildad en una sociedad como la nuestra es un valor, ¿no? Es un valor moral, es una ley moral. Ser humilde está bien visto. En todo caso, ser arrogante, altanero, demasiado orgulloso, es algo que no está bien visto en nuestra sociedad mayormente, ¿no? Sin embargo, esto no fue así en todas las épocas ni en todas las culturas. Hubo épocas, por ejemplo, en que justamente la humildad no era un valor, sino todo lo contrario, y que ser un poco maltanero como que estaba bien considerado, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver un poco con eso también, ¿no? O sea, varía de época, de cultura, según la cultura hay cosas que se consideran buenas, otras malas, ¿no? Y la misma cosa en una cultura puede ser considerada buena y otra ser considerada mala, ¿no? Entonces, si bien la noción de bien y de mal se conserva, ¿no? Algo es bueno y algo es malo, ¿no? Varían los contenidos de eso, ¿no? En este caso de la humildad, lo que en esta época la humildad es un valor bueno, en otra época tal vez fue un valor no tan bueno, o un disvalor o un valor malo, ¿no? eh, Importante, no tiene sanción por parte del Estado, porque no es como las leyes, sino que no hay una sanción o sea, alguien, no va a venir la policía a mi casa y me va a decir, usted no es demasiado humilde, me va a tener que acompañar a la comisaría.
no tiene una sanción en ese sentido, pero sí tiene una sanción muchas veces ante la mirada de los otros, ¿no? El otro que me dice, este es un agrandado, por ejemplo, ¿no? En el caso de la humildad, si uno es poco humilde, el otro lo mira mal, o por parte de nuestra conciencia incluso, digo, a veces esta idea del remordimiento de conciencia, ¿no? Bueno, justamente tiene que ver con eso, con nosotros mismos ser nuestros propios jueces, la conciencia es como un juez nuestro, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esto las normas morales. Entonces, en contraposición, las normas jurídicas son establecidas por el Estado, ¿no? Como había dicho ya antes, ¿no? Mediante el poder legislativo, ¿no? Y lo hace cumplir el poder judicial, ¿no? Y en ese sentido, por nosotros formar parte, por ser ciudadanos de ese Estado, estas normas son obligatorias. O sea, puedo elegir ser humilde o no serlo, pero no puedo elegir robar o no, porque robar o no tiene una sanción, ¿no? A veces se puede confundir en ciertos contextos determinadas normas jurídicas y determinadas normas morales. Si yo le miento a un amigo, no voy a la cárcel. Ahora, si yo miento en un juicio, eso es un delito. Entonces, es bastante relativo las acciones que puedan ser consideradas morales o jurídicas. Sin embargo, hay un ámbito de lo jurídico que obliga y un ámbito de lo moral que tiene más que ver con nuestra conciencia y con lo que piensan los otros. En el caso de las normas jurídicas, las leyes son obligatorias y es lo que se denomina ley. Entonces podemos pensar que hay una división acá. Y finalmente, denominamos, perdón, se me fue, voy a volver, ahí está, bueno, denominamos ética, ¿no es cierto? Es la parte de la filosofía que reflexiona sobre por qué tal o cual norma nos parece justa o buena, ¿no es cierto? Porque tiene que ver ya no con la moral, que a mí la moral me obliga. Tenés que ser de tal forma o tenés que ser de otra, ¿no? Incluso la norma jurídica también me dice, tenés que hacer esto o no tenés que hacerlo. En cambio, la ética tiene que ver con la reflexión de por qué es preferible ser humilde que no serlo, ¿no? ¿Y por qué digo puedo ser humilde? ¿Por qué es necesario eso? ¿No? Entonces, bueno, ahí ya empezamos a pensar, ¿no? Es como que pone en cuestionamiento las normas morales, ¿no? Entonces dice, la diferencia con la moral es que lo que decía recién, es que esta última ordena, la ética supone una reflexión sobre esa moral, un pensamiento sobre esa moral. Y en todo caso, como digo acá finalmente, si la ética pretende construir una moral, ¿no? Debe argumentarla, ¿no? Decir, bueno, esto es mejor, no sé, la humildad es algo bueno porque no sé, nos gustaría vivir en una sociedad donde todos sean humildes, ¿no? Digo, eso sería una justificación a por qué la humildad es un valor. Bueno, pues es una aproximación, ¿no? Entonces, retomando un poco, digamos que la moral tiene que ver con algo que se dice, ¿no? Digamos, con algo que ordena, tanto como las normas jurídicas como, como las normas morales tienen que ver con algo que ordena, si bien uno tiene sanción por el Estado y el otro no. Y la ética tiene que ver una reflexión por sobre eso. ¿Cómo debemos actuar, ¿no? En realidad, la ética supone una reflexión sobre ese cómo debemos actuar. Bueno, esta es una breve introducción a lo que es la ética. Lo estamos viendo en clase.